Buenos días, nosotros somos el grupo número 6. Vamos a estar exponiendo sobre el Renacimiento y el manierismo. Este grupo está conformado por Primeris Quirós, Erianni Michel y aquí presente Jennifer Reyes. El Renacimiento es un periodo histórico y movimiento artístico que se desarrolló entre los siglos XV y XVI. Se trata de un cambio de mentalidad, una nueva valoración del mundo, la persona y la existencia. Tiene su origen en el norte de Italia y desde allí se difunde el resto de Europa. Con el contexto histórico del Renacimiento tuvo lugar al término de la Edad Media. Sin embargo, numerosos historiadores fechan sus antepasados temprana en los siglos XIII, una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico y de la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se desarrolló una pronunciada crisis económica que acusaba el fin del modo de producción feudal, la cual trajo consigo un decaimiento en las artes y la ciencia. En medio de la decadencia medieval, muchos centros de poder europeos buscaban refugio en un nuevo modelo de Estado, por un autoritarismo monárquico, así como las artes buscaban refugio en la antigüedad clásica. En el siglo XVI tuvieron lugar todavía, ¿ya dónde está? Tuvieron lugar a los grandes descubrimientos geográficos europeos a manos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y Vasco de Gama, otorgándole cada vez más poder. El Renacimiento con Florencia y Venecia. Estas ciudades sometiéndose al dominio papal. En los aportes a la humanidad, pásalo ya, podemos ver la inversión de la imprenta que promueve la expansión de la cultura en el mundo. La impresión por medio de láminas o caracteres grabados en madera, usada por los chinos desde el siglo VI, era ya conocida en Europa en el siglo XII y se desarrolló mucho en el siglo XV. Pero el descubrimiento o invención de la imprenta no se refugió verdaderamente hasta que Gutenberg inventó en Maguncia los caracteres móviles del metal. Uniéndose Gutenberg con Fuchs, luego con Fichte, a su vez asociándose Pedro Schoeffer. Todavía, estoy hablando de... Pocos años después, la imprenta fue inducida en América. Luego la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 causa que muchos hombres cultos griegos radicados en Bizancio emigren a Italia, llegando al gusto por la cultura clásica grecorromana. Durante Dante, Petrarca y Boccaccio comenzaron a escribir prósperas repúblicas comerciales como Venecia y Florencia, de cuyo bienestar depende un intento por la cultura y protección. Con el descubrimiento de la brújula, se hace posible la localización del Cabo de Esperanza.
la cual facilitó la apertura del comercio. También el descubrimiento de América, la traducción del Tratado de la Arquitectura de Vitruvio, como pueden ver acá. El libro se llama los 10 libros de la arquitectura. También el uso de los grabados del cobre, que defienden las formas características arquitectónicas clásicas, como pueden ver acá arriba. Los descubrimientos de investigación de Galileo. Puede pasar. Pasa como perfeccionando el primitivo telescopio 30 veces más. Tenemos también como aporte el vidrio, la industria, las armas. Ya que los chinos hubieran inventado la pólvora, ellos optaron utilizar la pólvora para fabricar las armas de fuego. También se inventó el reloj. La evolución de las viviendas. Las viviendas florentinas se les llamaba generalmente palacios. Aunque no se hayan empezado a construir verdaderos palacios hasta el segundo tercio del siglo XV. A partir del siglo XIII, la forma de las cosas es generalmente de 3, 4 niveles, 1 o 3 puertas y ventanas en los distintos pisos. A partir de la década de 1440, la construcción era buena para los poti y los estrofi. La familia que vivían en esos palacios simplemente eran numerosas. Puede pasar. Ahora yo les estaré hablando sobre las características de la arquitectura renacentista. Su forma constructiva era una mezcla románico-gótica. Predominaba el arco de medio punto en las ventanas y las puertas. También tenían sencillez en sus líneas y decoración sobria. Simetría en el uso tenían simetría y utilizaban el uso del frontis, que es esta parte triangular. También predominaba la línea horizontal y se reincorpora el uso de los órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio y compuesto. El dórico tenemos como ejemplo la Villa Garzoni, que en la primera planta tiene pilastras dóricas con plintos bajos y en la segunda planta con columnas jónicas y pilastras con plintos. El jónico tenemos la Villa Ronda con los 4 pórticos y columnas jónicas. Y el corintio tenemos a la Capilla Pazzi con columnas y pilastras corintas en el portal de la entrada. El compuesto es la Iglesia del Redentor y posee columnas y pilastras compuestas. También se introduce lo que es el orden colosal. Y en este ejemplo tenemos las 4 fachadas del Palacio del Enseñador del Capotillo que tienen pilastras colosales con plintos y capiteles jónicos. Cuenta con plintos bajos en la primera planta. Muy a menudo se le da mayor importancia a lo esférico que a lo constructivo. También se busca un balance entre masas y llanos o llenos y huecos, y los muros son terminados en almohadillado rústico o en mármol. Las grandes superficies son enmarcadas o cortadas por molduras y pilastras. Cuentan con variedad en la configuración de las
en la configuración de las ventanas. En cuanto a la arquitectura religiosa, generalmente los muros están revestidos de mármol de diferentes colores, las líneas horizontales dominan, reafirmadas por hiladas coloreadas. En la fachada, las naves laterales se someten a la nave central, que es la dominante, revelándose esto mediante frotones, decorados con mosaicos y pinturas. El plan basilical y el plan cruz griega son adoptados con frecuencia. Eso está relacionado con la posibilidad de construir una cúpula señalando el presbiterio y simbolizando la bóveda celeste. El transepto de ambas cruces ofrece esta posibilidad en la intersección o crucero. Plantas basilicales también de 3 naves. Esta parte podemos ver que ellos también utilizaban cúpulas dobles. Aquí el anillo de refuerzo, el cascarón interno, tenían los nervios secundarios, que eran los de adentro, los nervios principales, el tambor, que es esta parte, el tragaluz y la linterna. Okay. En cuanto a la arquitectura habitacional, se dividían en palacio de residencias y villas. El palacio de residencia es una original creación del Renacimiento y formalmente se describe como un gran cubo coronado por una doble cornisa. En sus fachadas, la planta baja es generalmente severa, de manera especial durante el siglo XV. El parámetro almohadillo, perforado por varias aberturas, esto es extraño y es una característica común y dominante. En el primer piso, las ventanas están distribuidas de manera simétrica con respecto a la puerta de acceso. En su evolución a través del tiempo, las fachadas llegan a tener una ordenanza arquitectónica mediante pilastras que se superponen por pisos. Jónica en la primera planta, dórico en la primera planta, jónico en la segunda planta y corintio en la tercera planta, atendiendo a las leyes vitruvianas. En cuanto a las villas, son casas de campo ampliamente abiertas, con terrazas y magníficos jardines. Tenemos como ejemplo la Villa de Bávaro, con arcada frontal, en donde los arcos se apoyan sobre impostas y estas sobre pilastras almohadilladas. La arquitectura funeraria se dividió en camposantos y mausoleos. Los camposantos eran rectángulos rodeados de pórticos o arcadas sobre columnas en forma de claustro, como si fuera un gran patio interior. En su exterior es muy simple y sin aberturas, con excepción de la puerta de la entrada. En el interior, en cambio, es muy estudiado y hay un patio central delimitado por una galería que está concebida a grandes arcadas góticas. Bajo las galerías se encuentran los sarcófagos apoyados contra los muros y ahí se encuentran las tumbas. En cuanto a los mausoleos, el cementerio de Pisa contiene la mayoría de los mausoleos, que es este que está aquí, pero en algunas iglesias también hay de gran importancia, como la tumba de Leonardo Bruni, que es esa la que se ve acá, la iglesia de Santa Cruz y la tumba del cardenal de Portugal, la de Papa Julio II. En cuanto a la arquitectura civil, se divide en palacio municipal, en hospitales y en puentes y fuentes. El palacio municipal con aspecto de fortaleza, ya que los muros están coronados de himenas, que es esta parte de acá arriba, y una torre o atallada, dominada al conjunto. Desde el envolvente, el lleno domina sobre el vacío, el centro de la planta aparece ocupado por un gran patio y la gran sala de las asambleas hacia el espacio interior es de mayor importancia. El espacio interior es de decoración antigua y de muy bella estilo. Es este que podemos ver aquí. En cuanto a los hospitales,
La decoración hecha con losetas de barro esmaltadas es notable, son de mucha importancia las fachadas del Hospital de los Inocentes en Florencia y el Hospital de Cepo en Pistoia. En cuanto a los puentes y puentes, el puente de la Trinidad en Florencia y la pasarela del Rialo en Venecia son muy notables y son importantes en cuanto a las fuentes, la de Perusa, tanto en Roma como en Florencia. La arquitectura militar es una traza italiana realmente con una estructura de forma de estrella, siendo las puntas denominadas rebelines defendidos por cañones. La estructura saliente se denomina bastión, lo que obligaba a la artillería atacante a retrasar a sus posiciones con respecto al muro principal de la fortaleza. Además, los bastiones generalmente eran defendidos por fosos. El baluarte es la parte roja, el foso lo verde y el glacis lo azul, que se puede ver representado. Otro ejemplo importante es el hecho de que la transformación o remodelación de los muros medievales en Europa pasaron a ser más bajos y anchos. En cuanto a otros ejemplos, en la arquitectura tenemos a la Capilla Pazzi, el edificio de pequeñas dimensiones y con un pórtico cubierto por bóvedas de cañón, considerado como ejemplo representativo de la arquitectura de Brunelleschi, ya que en este estilo arquitectónico era muy característico que cada arquitecto dejara su sello, empleado como medida de proporción áurea en el diseño de su planta y su fachada. De planta de cruz griega con cúpula central y pórticos en su fachada. Y también tenía un pórtico de 5 tramos entre sus columnas de orden compuesto, los 4 extremos adintelados y el central en forma de arco de triunfo. También contaba este semicírculo con un semicírculo muy alto y de doble anchura que se cubre por una bóveda de cañón. Sobre tal pórtico se alza un ático decorado con pilastras corintias y seleccionados por el gran arco del centro, que se corona en una cornisa muy ornamentada. Se combina el adintelado griego con el arco central del origen romano y esto sirve para suavizar la luz que sobresale de la cúpula con su linterna. Con la linterna, la parte de acá. Una capilla donde se coloca el altar ornamentado con pilastras adosadas y la bóveda de cañón con casetones. El pórtico combina el arco central con vanos adintelados y frisos a base de tondos. Los materiales utilizados en la arquitectura renacentista. Lo más importante para la arquitectura renacentista era crear obras que fueran resistentes a la vista, por lo que utilizaban materiales como